Éxodo capítulo 4. Gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Felicito al director y a su directiva por organizar este magno evento. Y doy gracias a Dios porque usted está vivo. Éxodo capítulo 4, versículo 2, versículo 17 y versículo 20. Mientras usted termina de buscar, yo termino de contar. No sabía que era pastor, mucho menos tenía idea que iba a ser presidente de la federación, hermanos. No tenía ni idea, ni siquiera veía eso lejos, no lo veía. Eso no existía en mi mente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted vino aquí a estudiar, algo tiene Dios con usted. Algo debe tener. Si usted vino aquí a prepararse, porque Dios debe tener algo con usted. A lo mejor usted no sabe qué es. Búsquelo. Prepárese para eso. Y espere que si Dios tiene algo para usted, llegará. ¿Cuándo? Yo no sé. Pero llegará. Éxodo capítulo 4, versículos 2, 17 y 20. Dice así. Él le dijo, Éxodo 4 dije, ¿verdad? Ajá, versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Versículo 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Versículo 20. Entonces Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Amén. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te adoramos, te alabamos y te glorificamos. Porque tú eres bueno y tú eres poderoso. Levante las manos arriba, hermano. Señor, usted sabe lo que necesitamos oír en esta tarde. Danos la sabiduría, danos la capacidad para recibir tu palabra conforme a lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Qué tienes en tu mano? Es la pregunta que Dios le hace a un hombre. Y es el tema de este mensaje. ¿Qué tienes en tu mano? En el libro de Génesis, en el capítulo 15 del libro de Génesis, leemos allí la confirmación del pacto con Abraham. La confirmación del pacto que Dios hace con Abraham, lo vemos en el capítulo 15 del libro de Génesis. Y en esa confirmación de ese pacto, Dios le dice algo a Abraham. Le dice a Abraham, o Abraham, para ese tiempo era Abraham: ten por cierto que tu descendencia será llevada cautiva, será cautiva de una nación extranjera. Y estará allí 400 años esclava. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, sabemos que Israel habitó 430 años en Egipto. ¿Sí? Estoy hablando de gente que estudia la palabra, gente que conoce la Biblia. Pero Dios le está hablando a Moisés, o a Abraham, perdón, del tiempo que su descendencia iba a vivir como esclavos, 400 años. Pero Dios le dice que después del cumplimiento de esos 400 años de esclavitud, Él se manifestaría
en medio de esa nación extranjera, a través de su pueblo, a través de la descendencia de Abraham, Él se manifestaría con poder y libertaría a su descendencia, y su descendencia volvería de una manera definitiva a la tierra donde estaba Abraham en ese momento. Estamos hablando de la tierra de Canaán. Amén. Y pasaron estos 400 años en el cumplimiento de la promesa que llegó para el pueblo de Israel, donde Dios tenía que cumplirle la promesa a Abraham. Porque yo no sé si ustedes saben que Dios lo que promete lo cumple. No sé, yo sé eso. Yo no sé si aquí habrá alguno que esté dudando o que haya recibido una promesa de Dios, y específicamente promesa de la palabra, porque esta es la palabra más segura que tenemos. Esta palabra es más segura de la que yo estoy hablando ahora, aunque estoy hablando de ella. Entonces no sé si todos sabemos aquí que lo que Dios promete lo cumple. Amén. El Señor ha dicho que al llamarnos a nosotros a sus caminos, Él nos bendecirá. Pero su promesa principal no es bendecirnos aquí en la tierra. Su promesa principal es llevarnos a la ciudad celestial. Y mientras nos lleva, nos bendice. Así que llegó el momento para que Dios cumpliera la promesa que le hizo a Abraham. Ya Abraham no existía, pero estaba su descendencia, que tenía 400 años afligida. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos que cuando se fue acercando, Hechos capítulo 7, en el mensaje que da Esteban, el mártir Esteban, en ese mensaje él dice que cuando se estaba acercando el cumplimiento de la promesa, entonces la descendencia de Abraham comenzó a multiplicarse en gran manera. Entonces en el capítulo 3 del libro que leímos, ¿sabe dónde leímos? Ajá, qué bueno. En el capítulo 3 del libro de Éxodo se nos habla de un hombre llamado Moisés. Moisés es un hombre que tiene una vida de 120 años. Y la vida de Moisés en la Biblia está representada o clasificada en 3 etapas. Y yo quiero decir que en la Biblia nada acontece o se habla por hablar. Lo que aparece en la Biblia, lo que está registrado en la Biblia, lo que la inspiración de Dios permitió que quedara registrado en la Biblia, es con un propósito. Amén. Así que la vida de Abraham, Hechos capítulo 7, versículo 20 hasta el 40 y más o menos, o la vida de Moisés, debo decir, está clasificada en 3 etapas de 40 años cada una. 40 años como príncipe de Egipto, versículo 20 hasta el versículo 28. Estamos hablando de un príncipe de un imperio, de una nación que cautivaba a otras naciones. Estamos hablando de un imperio. Así que Moisés tuvo todos los privilegios que puede tener un príncipe. Privilegios políticos, sociales, intelectuales y económicos. Es decir, Moisés, hablando humanamente, Moisés lo tenía todo. No le faltaba nada a Moisés. Esos fueron los primeros 40 años de Moisés. La segunda división o la segunda etapa de su vida fueron 40 años en la tierra de Madián
como pastor de ovejas. Versículo 29 al 34 de Hechos capítulo 7. Hubo un cambio de vida total, de príncipe a cuidador de animales. ¿Me está siguiendo? De tener todos los privilegios, de no tener necesidad de nada, de un príncipe que perteneció a un imperio, entonces fue a ser cuidador de animales, de tener los mejores perfumes. Durante 40 años llegó a herer animal, a excremento y orines de ovejas. Esa es la segunda etapa de la vida de Moisés. Y la tercera etapa fueron 40 años de travesía en el desierto. Versículo 35 al versículo 40. ¿Por qué hablo de las tres etapas de la vida de Moisés? Porque Moisés es el hombre a quien Dios eligió y capacitó y envió para cumplirle la promesa que le había hecho al patriarca Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Así que aquí pudiéramos hablar, o pudiera yo hablar esta tarde, de los requisitos o los tres requisitos de Dios para el inicio de un ministerio en un hombre o en una mujer, sin los cuales nadie podrá ejercer un ministerio. Y por eso es que hoy día ustedes y yo vemos a muchísima gente y que son ministros, a muchísima gente que son pastores y llegan y montan un tarantín, un kiosco, levantan 4 tablas, un poco así, unas sillas, y se autonombran pastores, se autonombran ministros. Una cosa es que alguien se autonombre ministro y otra cosa es que Dios lo llame. Porque al que Dios llama, siempre, pero siempre será respaldado por Dios. Aquel hombre o aquella mujer que Dios ha llamado, siempre Dios lo va a respaldar. Por eso la importancia de los que estamos aquí, que somos ministros del Señor, y los estudiantes que están aquí, que tienen llamado a un ministerio, la importancia de que usted esté seguro que Dios lo llamó. Porque si Dios lo llamó, siempre, pero siempre de siempre, Dios lo va a respaldar. Ahora, si hay duda que Dios lo llamó, bueno, hay un problema grave ahí. Así que podemos hablar de los tres requisitos porque se cumplieron en Moisés. Primero, la elección y el llamado. Dios elige y llama. Aquí cabe lo que dije al principio, no es de aquel que quiere o aquel que corre, no depende del que quiere o del que yo corro para llegar primero, yo quiero ser. No depende de eso. Es más, no depende del instituto bíblico, no depende de la formación que usted tenga en su iglesia. No depende de su pastor, no depende de las horas que usted dedique a orar, aunque hay que orar. No depende de las horas que usted dedique a estudiar la Biblia, aunque hay que estudiar la Biblia. No depende de las vigilias y los ayunos que usted haga, aunque hay que hacerlo. Pero no depende del conocimiento que usted o yo tengamos. Depende única y exclusivamente de Dios. Alabado sea el Señor. Es algo que solo le pertenece a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Son las 6:30.
Entonces, en primer lugar, Dios elige y llama. Y Dios eligió y llamó a Moisés a los 40 años, la primera etapa. Al cumplir su primera etapa, Moisés entendió que algo sucedía en él. Porque fue y vio que estaban atacando, sintió el deseo de ir a visitar a sus hermanos, los que estaban sufriendo. Algo lo movió a ir a visitar a sus hermanos. Algo dentro de él, o alguien, mejor dicho, en él lo movió a ir a visitar a sus hermanos. ¿Qué pasó? Que antes Moisés no tuvo la iniciativa. Siendo un príncipe lo podía hacer, pero antes no, sino al cumplir la primera etapa de su vida, sintió la necesidad de ir a conocer y hablar con sus hermanos. Entonces Dios está eligiendo a Moisés y lo está llamando, pero no tenía la capacidad. Así que todo lo que sucede en aquel que Dios ha llamado, sucede porque Dios lo permite. Así que allí se cumple la primera etapa de su vida. Inicialmente comienza, o automáticamente comienza, la segunda etapa de la vida de Moisés. Dios preparó a Moisés en su segunda etapa de su vida. Lo preparó espiritualmente, emocionalmente y psicológicamente. Cambió su corazón arrogante por un corazón humilde. Al conocer y convivir con personas de culturas diferentes a él. Es necesario que el hombre y la mujer que sean llamados a un ministerio sean mudados espiritualmente. Y no estoy hablando de la vida espiritual que todo cristiano debe tener. Estoy hablando de otro nivel. Todo cristiano. Todos nosotros, ¿cuántos somos cristianos aquí? Todos nosotros como cristianos debemos tener una vida espiritual. Pero aquel a quien Dios llama es indispensable que sea mudado en el mundo espiritual, emocionalmente, psicológicamente. Así que Moisés, viviendo 40 años con personas de otra cultura, su corazón arrogante, su corazón imponente, fue mudado a un corazón humilde. Tanto así que Jesucristo dijo: no ha habido un hombre. ¿Recuerdan eso? ¿Lo recuerdan? Ustedes leen la Biblia. Yo le estoy hablando aquí a personas que leen la Biblia. No ha habido un hombre tan manso. No ha existido. Un hombre nacido de mujer tan manso. ¿Como quién? Y esa mansedumbre la aprendió Moisés en la segunda etapa de su vida. Fue llamado al final de su primera etapa, pero no estaba capacitado, no estaba preparado. Por lo tanto fracasó. En el primer intento fracasó. ¿O no? Porque pensó que era con su fuerza. En el primer intento se equivocó porque pensó que era con su fuerza. En los 40 años de preparación logró entender que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios. Que no es con nuestra inteligencia, sino con la inteligencia de Dios. Que no es con nuestra capacidad, sino con la capacidad de Dios. Que no es con nuestro poder, sino con el poder de Dios. Alabado sea Dios. Así que al cumplir la segunda etapa de su vida, lo que es la preparación, y cuando Dios ve que ya Moisés está listo, que solo le faltaba un toquecito, y que sin ese toquecito indispensable es servirle al Señor en un ministerio, que es el toquecito de traerlo a su presencia.
Dice la Biblia, cuando Dios envía a Moisés ya para enviarlo, Dios se le presenta a Moisés para presentársele y para decirle a Moisés que ya era el tiempo de enviarlo al ministerio. Porque ya Moisés estaba preparado, solo le faltaba algo. Dios traer a Moisés a su presencia. ¿Cuántos lo alaban? Sin ese requisito, si usted y yo, para iniciar nuestro ministerio, si usted y yo primero no vamos a la presencia de Dios, difícilmente podremos ejercer el ministerio. Ir a la presencia de Dios es indispensable para poder ejercer un ministerio. Así que Dios lo llama a su presencia. Allá en el monte Oreo, monte Sinaí, Dios llevó a Moisés a su presencia, que de esa manera fuese cambiado a un nivel de altura espiritual. Eso es indispensable para ejercer un ministerio en el Señor. Y ustedes saben, quizás mejor que yo, que una zarza es un arbusto grande, como aproximadamente, dicen algunos, que unos 2 metros de alto. Y Moisés le llama la atención porque la zarza está con fuego, mucho fuego, y eso no se consume. Y entonces Moisés fue hasta allá, Dios lo llamó, lo trajo a su presencia. Bendito sea el Señor. Ahora vemos al hombre que ha sido preparado, lo vemos pensando como hombre. El toque que le faltaba a Moisés, disipar las dudas. ¿Cuántos aquí como estudiantes tienen dudas? No me digan. Pero es posible que aquí haya muchos estudiantes que tengan dudas. ¿Cuánto tiempo se estudia aquí ahorita? 2 años. 2 años. Cuando nosotros estudiamos eran 3 y hasta 4. 48 materias y 6 seminarios. ¿Era así, no? 52. 52 materias. Y más los seminarios que no sé. Y tú, si quizás alguien está aquí 2 años, madre mía. ¿Cuándo yo termino? Y la situación económica, y el pasaje, y lo que tengo que pagar, y los trabajos que envían, las tareas, las investigaciones. Quizás aquellas personas que tengan dudas. Si hay personas aquí que tienen dudas, usted hoy tiene que disipar esas dudas. ¿Me oyeron? Aleluya. Porque usted vino aquí a terminar. Porque yo dije ahora, hace un momento, hace unos minutos dije, que si usted está aquí es porque algún propósito tenga Dios con usted. Yo no sé qué propósito, para algún propósito tiene Dios con usted, pero ese propósito no se va a cumplir si usted no termina. Porque Dios hace lo que le toca a Él y usted tiene que hacer lo que le corresponde a usted. Ese propósito que Dios tiene con usted, no sé qué será, no sé qué va a ser. No sé para qué será, no sé si lo trajo aquí para prepararlo, para que tenga los equipos en la iglesia bien limpiecitos. No sé, ese es un gran problema. ¿Ya equipo? Es que no son cualquier equipo, son los equipos del Señor. Yo no vine aquí para aprender a limpiar equipos. Pero es que no son los equipos suyos ni los míos, son los del Señor. Y no, un secreto aquí. No todos tienen la capacidad de limpiar los equipos del Señor. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos viendo, porque pensamos que solo es allá el que está en el púlpito. Ese es el grande, yo quiero lo grande. Y caemos como los corintios. Los corintios al final del capítulo 12 tenían una pelea entre ellos. Porque ellos decían que habían dones mayores unos que otros. Y Pablo dice, no, eso no es así. Ustedes procuran dones mejores, pero es que no hay dones mejores. Sin embargo, yo les muestro un camino más excelente, el amor. Capítulo 13. Así que algunas veces pensamos que tenemos que prepararnos es para estar en el púlpito con traje, con corbata, o para estar en grandes campañas.
Y entendemos que pensamos que solo eso es la obra de Dios. Y todo lo que se hace dentro del pueblo de Dios es la obra de Dios. ¿Sabe usted que todos pueden limpiar la casa de Dios, pero no todos tienen la capacidad para limpiarla? No todos tienen esa capacidad, esa gracia para limpiar la casa de Dios. Esto lo digo para que no se vaya a pensar que yo estoy hablando solo de un ministerio al hablar de un propósito. No, yo me refiero al propósito que Dios tenga. Alabado sea el Señor. Así que es necesario que si alguien tiene dudas, las disipe. Usted vino aquí a estudiar, termine. Usted no vino aquí por emociones. Aquí no caben las emociones. No, que este profesor es muy exigente. Mejor que sea exigente. Mejor. Mire, yo tuve unos profesores terribles. Otros eran tan facilitos que... Dios mío, estos profesores sí son fáciles. Pero había unos terribles. Y gloria a Dios por esos profesores terribles. No le estoy diciendo a los que son profesores aquí que se pongan terribles. No estoy diciendo eso. No, yo no estoy diciendo eso. Pero entonces hay alumnos que no, yo esa materia no la voy a ver porque ese profesor exige mucho. Lee más, investiga más, me pone los trabajos, tú puedes dar más. Dios mío, y pasé toda la semana leyendo y escribiendo, y viene el hombre o la mujer y me pone, tú puedes dar más. ¿Sucede eso? Recuerden que yo fui estudiante del Instituto Bíblico. Entonces eso me desanima a mí. Digo, no sigo, porque ese profesor exige mucho. O cuando él termine el trimestre o el espacio de que da su materia, entonces yo vuelvo y te digo, no sea como la onda del mar que va y viene. Sea constante. Mejor que sea exigente. Porque aquí se está preparando gente para enseñar este libro. Este no es cualquier libro. Porque para enseñarlo primero hay que vivirlo. Entonces Moisés, con toda la escuela de 40 años, aquí son 2 años, para ver qué es lo que tiene, si tiene ministerio, o si está siendo preparado para que ayude mejor a su pastor en la iglesia, o para que limpie los equipos, o para lo que sea que Dios haya llamado. Pero Moisés pasó 40 años estudiando. 40 años preparándose en el desierto. Dios, con gente que no conocía culturas distintas, hediondo a ovejas de 4 patas, porque nosotros somos de 2 pies. Nosotros somos ovejas de 2 pies. Aquellas que eran de 4 patas, curándole los gusanos, echándole aceite. Y entonces al final tiene dudas. 5 excusas aproximadamente le puso Moisés a Dios. Capítulo 3, pues yo lo voy a leer. Usted dijo que iba a predicar a un pastor, ¿verdad? Así es. Aunque es zapateo, pero sigo siendo pastor. Capítulo 3, versículo 11. Después que Dios se presenta, habla con Moisés. La primera excusa, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Es una pregunta que que Moisés le hace a Dios. ¿Quién soy yo para que me envíes? Y oiga, esa pregunta de Moisés, que a su vez es una respuesta a lo que Dios le está diciendo a Moisés,
Esa pregunta es razonable, humanamente hablando. ¿Quién soy yo? Un hombre que después de 40 años de ausencia, ¿qué podría ser un simple pastor de ovejas? Ya hasta había perdido la costumbre de cómo comían los príncipes, cómo se sentaban los príncipes, cómo tomaban. ¿Sí? Ya se había olvidado de cómo es que los príncipes se allegaban y se sentaban a la mesa. Yo no sabía nada de eso, de cómo tomaban agua los príncipes. No, ya se había olvidado. Así que Moisés dice: ¿quién soy yo? Yo soy un simple cuidador de animales. Es la primera excusa que Moisés le da a Dios para no ir. Además, Moisés pensaba que nunca más iría a Egipto. Y esa excusa humanamente razonable, Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? ¿Cuál es mi nombre? Es más, yo no sé si soy Moisés. Es la segunda excusa. Capítulo 4, versículo 1. Dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. ¿Será que sí me creen? ¿Será que si yo voy y les hablo la palabra sí me creen? ¿Será que yo sí me gradúo? Yo como que no. Yo estaba muy emocionado, pero ya después de 6 meses, un año, esto no es para mí. ¿Será que yo sí me gradúo? He aquí, ellos no me conocerán. Entonces Moisés da una respuesta indigna a Dios aquí en este versículo. ¿Por qué indigna? Porque en el capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el 22, Dios le da una prolongada explicación a Moisés. Y todavía Moisés sigue con la cosa. Esa es la tercera excusa que Moisés le pone a Dios. La cuarta, capítulo 4, versículo 10. Que los gatos no te saquen del mensaje. No, ese es un paréntesis que yo dije. Porque anda un gato por ahí, entonces la gente está emocionada con el gato. Que los gatos no te saquen del mensaje. Cuando vayas a poner eso, le quitas ese espacio al video. ¿Estamos aquí? ¡Amén! Capítulo 4, versículo 10. Es la cuarta excusa. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Con su incapacidad para el habla, Moisés literalmente se declara que era un hombre de pocas palabras. Yo no sé hablar. Aunque Moisés sabía bien. Es decir, ¿de qué está hablando Moisés allí? Más de que algunos dicen que era tartamudo, que no era, que sí era. Yo no voy a entrar en eso ahorita. Eso no nos va a edificar. Moisés lo que está es buscando cómo hace para escaparse de Dios. Por eso digo, no voy a entrar que si era tartamudo, que no era, que si era. Yo quiero ir un poquito más allá de que si tartamudo o no. Total, eso no nos va a edificar tanto. O no nos va a edificar nada. Porque si era, era. Y si no era, no era.
Aquí el asunto es que Moisés no encuentra la forma de cómo escaparse de Dios. Si Dios te ha llamado para algo, aunque te subas allá arriba, te bajará. Y si te escondes allá abajo, te sacará. Si te escondes detrás de la pared, te irá donde estás tú. Y no voy a decir Adán, no, para no comparar. Moisés está hablando de que él ya no tiene la capacidad para unir sus pensamientos con sus palabras y hablar con fluidez. Ya no tengo la capacidad para canalizar lo que pienso con lo que hablo. Es decir, yo le está diciendo a Dios, mira, Dios, yo pienso una cosa y hablo otra. Yo ya perdí esa capacidad, porque Moisés sabía bien de eso, era un príncipe, un hombre estudiado. Pero yo ya no tengo esa capacidad para conectar o enlazar mis palabras con lo que pienso, sino que pienso una cosa y hablo otra. Y eso es grave. Excusas de Moisés. Capítulo 4, versículo 13 al 16. Estamos aquí, ¿verdad? Dice así el 4:13. Y él dijo, ay Señor. Ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Y sigue hablando hasta el versículo 16. ¿Qué está diciendo Moisés aquí? Una forma muy cortés de decir de manera abierta, escoge a otro, a mí no. Una manera muy decente de decir, mire Señor, tenemos rato hablando aquí. Te hablo por aquí, me sales por aquí. Me meto por aquí, me sales por aquí. De manera definitiva, Señor, llama a otro. Búscate a otro. Yo estoy muy tranquilo aquí, hediondo a oveja. Yo estoy muy quieto aquí. Yo no soy para eso. Escoge a otro. Pero Dios le tenía los ojos puestos a Moisés. Y cuando Dios le pone la mirada a alguien, donde Dios pone la mirada, pone el tiro. No lo pela. Cuando Dios pone la mirada, ahí va el tiro. ¿O no es así? ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque Dios nos miró y nos salvó. Alabado sea Dios. Puso la mirada en nosotros, estando nosotros muertos en delitos y pecados, y estando metidos en lo más impuro e inmundo de la maldad y el pecado, Dios nos miró. Su mirada traspasó la inmundicia del pecado. Su mirada traspasó todo lo impío donde estábamos y nos miró. Puso su mirada sobre nosotros y nos sacó del hoyo cenagoso. Y nos limpió y nos puso en lugar alto, lugar de honra. Alabado sea Dios. Porque al que Dios mira, de allí no quita su mirada hasta que lo pone en alto. Y con todas las excusas que este hombre le puso a Dios, era el hombre en quien Dios puso su mirada para cumplirle la promesa al patriarca Abraham, a su siervo Abraham, que le creyó a Dios por fe. Y aunque no vio las promesas cumplidas, fue al sepulcro, fue al descanso eterno con Dios, creyendo firmemente que lo que Dios le dijo, Dios lo iba a cumplir. Alabado sea Jesucristo. Así que Moisés no encuentra otra cosa que hacer sino entender a Dios. Moisés no tiene más remedio que entender que está en la presencia de Dios, que está teniendo una experiencia y un encuentro personal con el que le prometió a Abraham
que su descendencia sería libertada. Así que Moisés entendió, por fin entendió. ¿O entiendes o entiendes? Hay cosas aquí en el Señor que no es si yo quiero o voy a ver, no. O entiendes o entiendes. Obedeces o obedeces. Oiga, Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 28 al final, Él no dijo, si ustedes quieren vayan y prediquen cuando ustedes quieran. Él dijo, oigan esto, toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Es decir, yo soy el que mando. Así es. Dijo Cristo. Y mando en el cielo y mando en la tierra. Por esta razón vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, deseándoles tomar en todas estas cosas que os he mandado. Así que Moisés no tuvo otro remedio que comprender y entender que estaba en la presencia de Dios. Y cuando Moisés entiende, entonces Moisés pasa a otro nivel. Y por eso el versículo 2, versículo 17 y versículo 20, la pregunta de Dios a Moisés: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Alabado sea el Señor. Y Moisés dice: una vara. Es una vara que tengo yo para ayudarme cuando voy por caminos pedregosos, empeñaderos. Me apoyo con la vara para mover a las ovejitas. Es una vara que yo tengo. ¿Qué hay con esa vara? Ahora, ¿qué representa la vara hoy día? Yo le podía preguntar a ustedes hoy, estudiantes del Instituto Teológico ITEN, ¿qué tiene usted en sus manos? Levante lo que tiene en sus manos, póngalo arriba. La palabra de Dios. Esa vara que Moisés tenía hoy representa la palabra de Dios. Y Dios nos pregunta a nosotros a través de ella misma: ¿qué tienes en tu mano? La vara representa la palabra de Dios. Oiga esto: por lo tanto, es la autoridad para ejercer el ministerio, que no es otro sino dar a conocer como la única palabra segura para creerla y vivirla. ¿Qué es lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19? Esta es la palabra más segura que tenemos. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos a ella como una antorcha encendida. Amén. Que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué tenemos en nuestras manos? La palabra de Dios. ¿Qué hemos venido a hacer a esta casa? ¿Qué estamos haciendo en esta casa, en esta academia, en este instituto? Estamos aprendiendo de ella, de la vara, de la palabra, porque es la autoridad que Dios nos ha dado para ejercer el ministerio. Bendito sea Dios. Estudiantes del Instituto Teológico ITEN, es posible que no todos los que están aquí sean llamados a ejercer un ministerio específico. Eso es posible. Pero lo que sí es seguro, que todos los que están aquí han sido llamados a trabajar en la obra de Dios.
Repito, no todos los que están aquí han sido llamados a ejercer un ministerio específico, pero sí todos han sido llamados a enseñar la palabra de Dios en el área y en el lugar donde usted se desempeñe, en el área que se desempeñe, usted ha sido llamado a enseñar la palabra de Dios. Por lo tanto, si usted tiene la vara en sus manos, usted ha venido aquí para aprender a usarla. Sin ella no podremos ejercer lo que Dios nos ha encomendado que llevemos a cabo. Porque ella es la autoridad que Dios nos ha entregado. Por eso más adelante dice que Moisés cuando tomó a su esposa y a sus 2 hijos, y tomó el asno para irse con ellos, dice que tomó la vara de Dios en su mano. Bendito sea Dios. Entonces, ¿sabe usted con certeza qué es lo que tiene en sus manos? Con certeza, con seguridad. ¿Sabe usted lo que tiene en sus manos? ¿Sabe qué tiene usted en sus manos? A Jesús. Porque esta palabra, el mensaje de esta palabra es Jesucristo. Amén. Entonces Moisés al entender, obedece a Dios, mantuvo la vara, y la vara fue el instrumento por el cual Dios hizo los milagros. Ese fue el instrumento que tuvo Moisés, por la cual Dios hizo los milagros. ¿Sabe que esta palabra es el instrumento que tenemos nosotros por el cual Dios hace el milagro de transformar al ser humano? Porque ella es la que transforma, a ella es la que libera. No eso de ahora que ven, esa cosa toda rara que hay ahora, que no es tan extraña, porque la Biblia habla de eso. La Biblia dice que en los postreros tiempos se levantarán demonios con doctrinas de vientos, en doctrinas de demonios. Eso está sucediendo ahora mismo, en este mismo instante, en todo el mundo. Que ahora entonces, para que tú seas libre, tienes que pasar por un curso, por una sección, igual que las consultas de brujería, y casi lo mismo, solo que no fuman tabaco ni leen cartas. Falta poco para esa cosa. Que tienes que pasar por un curso, que tienes que anotar todas tus culpas. El himno no dice así, el himno dice: mis culpas él llevó. ¿Ah? Así no dice el himno. Mis culpas él llevó. En la cruz del Calvario lo llevó Cristo. Anota todas tus culpas, todos tus problemas, que son pecados generacionales, y pasa por esta sección y pasa por el ministerio de liberación, que no sé dónde está, no sé en qué parte de la Biblia, en esta no sé qué Biblia será esa que aparece en ministerio de liberación. Así que hay que tener cuidado con eso hoy, porque el instrumento que Dios ha establecido para que el hombre sea libertado y restaurado y liberado es su palabra. Amén. Su palabra. Porque ella es la que nos transforma. Dice el Señor a aquel rabino judío en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Nicodemo, un hombre tan maestro, tan estudiado, y va y le dice a Jesús una noche de aquellas, le dice: Rabí, sabemos que has venido, sabemos, él y los demás también, pero él se atrevió. Sabemos que, o no sé si fue que lo mandaron, ve tú y hablas con él. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Usted sabe la historia o la narración bíblica si no está Dios con él. Y Jesús le habla allí y dice: es cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante le habla del nuevo nacimiento, nacer del agua, que en ese caso el agua es la palabra, y del Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor?
Y luego Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, explica cuál es el nacimiento del Espíritu, porque dice que por el Espíritu Santo fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Ahí está hablando del nacimiento del Espíritu. Y luego el mismo Pablo a los Efesios dice que Cristo se entregó por la iglesia, capítulo 5 de Efesios, Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia santa, que no tenga, oiga esto es muy importante, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, no es mancha, no es arruga, pero se parece. No, eso pasa. No, para allá no. Por eso dejó la palabra. Para que la palabra, la sangre de Cristo nos limpia en lo interno, nos transforma a Cristo, su sangre nos limpia y nos justifica ante el Padre. Y luego vienen los otros dos aspectos de la salvación, que es la regeneración por la palabra. El primer aspecto es que Cristo nos justifica ante el Padre y el Padre nos declara justos por medio de Jesucristo, que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, pero nos queda ese poco de maña, ese poco de costumbre, ¿o no? Y todavía somos estudiantes de ITEN. Se entiende que los estudiantes de ITEN ya somos viejos, ya somos bautizados, ya hablamos en lengua, ya. Ay, papá. Y todavía venimos aquí a estudiar y tenemos mañitas. Y se supone que el que viene aquí ya es un maduro. Maduro cristiano. Cuidado con otra cosa. No vayan para allá. Se supone que el que viene aquí ya es una persona que tiene experiencia cristiana. Sin embargo, venimos aquí con ciertas cosas raras, costumbres todavía del mundo. Bueno, aquí está la palabra, pues la estamos estudiando, vamos a aprovechar, vamos a lavarnos con ella, porque ella nos va regenerando, que es el segundo aspecto de la salvación, y simultáneamente el Espíritu Santo nos va a santificar. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que si tenemos la palabra en las manos, recordemos que ella es el instrumento de Dios en nuestras manos para regenerar, para transformar y libertar al hombre que necesita a Jesucristo. Amén. Entonces lo que ustedes tienen en sus manos es la palabra de Dios. Por lo tanto, la razón por la cual están en esta academia, es una nota que tengo aquí que quiero leérsela. En esta academia de Emaús es para esto, miren, para estudiarla, para conocerla, para vivirla y para enseñarla. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Estudiarla, conocerla, vivirla y enseñarla. No como la palabra nuestra. No porque hoy yo estoy estudiando para ser teólogo. No, yo estoy estudiando para ser pastor. No, ni para ser evangelista. No, yo estoy estudiando para ser presidente. Bueno, entonces yo estoy mal porque yo no estudié para eso. Yo no estudié para ser presidente. No, aquí no se da ministerio. O eso cambió, ahora sí dan. Pero cuando yo estudié no daban. Y si ahora dan, entonces me deben una. Usted no viene aquí a estudiar para recibir ministerio. Usted viene aquí a prepararse, a recibir las herramientas. Amén. A recibir las herramientas para ejercer lo que Dios lo ha llamado a ejercer. Y para aquellas personas, para aquellos hermanitos que dicen que el instituto no es bíblico, que el instituto de ellos es ¿qué? Boa. Así es. ¿Cuál es ese? Biblia, oración y ayuno.
¿Qué haces tú metido en un instituto? Eso no es bíblico. Bueno, que entonces, con mucha humildad, yo les digo a los hermanitos que supongo que ninguno está aquí, que lean a los reyes, a las crónicas, que lean a los profetas. Los profetas tenían alumnos, los hijos de los profetas. ¿Saben quién eran los hijos de los profetas? Los hombres que eran llamados al ministerio profético, y los profetas de experiencia los llamaban y hacían una escuela, una academia, y les enseñaban lo que es el ministerio profético. Así que es bíblico que hay una escuela, que hay una academia donde se enseñen a aquellos que han sido llamados para trabajar en la obra de Dios. Alabado sea Jesucristo. Por supuesto que hay que leer la Biblia, hay que orar y hay que ayunar. Sí, pero necesitamos conocer la Biblia, conocer la palabra, conocer la espada, porque yo no sé qué tengo yo en la mano. ¿Qué hago yo con esa vara en la mano? Usted necesita conocer lo que tiene en la mano y necesita saber usarla y cómo usarla y cuándo usarla. Porque no vamos a ir por ahí dándole con la vara a todo el mundo. ¡Pah! Usted y yo necesitamos conocer qué es lo que yo tengo en la mano, esta vara. Conocerla, cómo la voy a usar, cuándo la voy a usar, de qué manera voy a utilizar esta vara. Porque no todos los casos son iguales. Usted sabe que Jesucristo es Jesucristo. ¿Qué podemos decir? Jesucristo es Jesucristo. Ejemplo nos dio. Vuelvo a Nicodemo. Nicodemo le dijo: Rabí. Y Cristo no salió: sí, yo soy un maestro, tú sabes, como nosotros. Porque yo estudié en el instituto 2 años. Eso es tremendo lo que uno estudia, uno aprende. Ahora yo soy un teólogo. Nicodemo va con aquello, Rabí, y Cristo le dice: tiene que nacer de nuevo. ¿O no? ¿Sí? Rabí, sabemos que has venido de Dios como ves. Y que tú dices: nace de nuevo. ¿Estás perdido? Si Cristo es Cristo, Él, el Señor, y nos dio ese ejemplo, ¿por qué nosotros vamos a venir con esa cosa que yo qué? El yo es de Él. No nos gustó eso, no importa, yo lo digo. Yo lo digo mañana. Y en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, esa evangelización que Cristo le da a la mujer samaritana. La mujer, ella miró y vio un judío ahí. Ese es el judío, se conoce donde vaya, ¿o no? Y los evangélicos también se conocen donde vaya. Yo soy evangélico, soy hijo de Dios, te reprendo. Mira, yo soy evangélico, ¿viste? Es un judío. Y te dijo: mujer, dame agua. Tenía sed, Señor, dame agua. Porque los judíos se fueron a la ciudad a comprar de comer porque había hambre. Y el Señor se quedó descansando allí junto al pozo de Jacob. Le dijo: mujer, dame de beber. Y la mujer quizá lo miró de arriba abajo y le dijo: no, hombre, ¿cómo tú siendo judío? ¿Tú sabes que yo soy samaritana? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿O es que tú desconoces que los judíos y los samaritanos no nos tratamos? Los judíos eran tan lisonjeros, que Dios los bendiga, que preferían pasar por caminos más largos a ciertos lugares donde iban, con tal de no pasar por Samaria. Y le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿O que tú no sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. No.
Si tú supieras, si tú conocieras quién es el que te pide de beber, entonces tú conociendo al que te pide de beber, tú le pedirías a él. La cosa sería aquí distinta, inversa. Ya él no te pediría a ti. Yo te pido porque tú no sabes quién es. Pero si tú conocieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él entonces te daría agua que salta para vida eterna. Ve la evangelización de Jesús. Y bueno, instalan una conversación, que el padre Jacob, que nuestro padre Jacob dejó este pozo, que usted sabe la cosa. Y hablando, el Señor le dice, y hablando de todo, ¿dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu marido? Pregunto, ¿es que el Señor no sabía el pasado de esa mujer? Vea el ejemplo de Cristo para nosotros que somos estudiantes de la palabra. Dice, ¿dónde está tu esposo? ¿Y qué le dijo ella? Yo no tengo marido, estoy solita. No tengo ni anillo siquiera. Solita y sin compromiso, disponible pues. Y ese dice, ay mujer, ¿verdad? Ahí sí le fue con todo. ¿Verdad has dicho, mujer, en decir no tengo marido? ¿Has dicho verdad o no era verdad? Porque 5 has tenido y ahora tienes el número 6, pero ese no es tuyo. Quizás es de tu vecina. Porque le dice, y el que ahora tiene no es tuyo. No sé de quién sería. Eso de la Biblia no dice la vecina, eso lo estoy diciendo yo. Entonces, me parece que tú eres un profeta. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer referencia? Es el objetivo de Cristo. A lo que vino Cristo. A salvar. No vino a buscar nombre, no vino a que lo sirvieran, vino a servir, vino a salvar. Nada ni nadie lo movió de su objetivo. Amén. Porque allá en el libro del profeta Isaías, Dios pregunta, bueno, ¿quién es el que va a ir en nuestro lugar? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Ya voy a terminar yo. Pero es que no puedo. ¿Cuánto otra vez vuelvo yo a predicar aquí, chico? Vale. Es que yo he querido venir, pero el tiempo no me ayuda. Yo he querido venir un sábado por ahí, pero el tiempo no me ayuda. Entonces dame chance. Ríase, hermano, ríase. Me estoy metiendo con su pastor. Es su pastor, ¿verdad? Ya se reyó, estamos relajados. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Viste, te me fui del tema. Ajá, qué bueno. ¿Quién es el que va a ir por nosotros? ¿Quién va? Y él dijo, yo. Fíjame a mí. Yo voy. Aleluya. Y siendo Dios, Pablo dice a los Filipenses, capítulo 2, no se aferró, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. Y dice Pablo, haciendo hincapié, y muerte de cruz. Por esa razón, Dios le dio un nombre que sobre todo nombre. Amén. Dice, y los que están en los cielos y en la tierra, toda rodilla, y debajo de la tierra, toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y usted sabe, aquí un poquito de escatología. Allá en Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 5, cuando Juan sube al cielo, capítulo 4, corríjanme si no es así, pero sé que es el capítulo 4, cuando el Señor le dice, sube acá, y Juan sube, eso es símbolo de la iglesia cuando sea arrebatada. Y entonces en el capítulo 5, dice la Biblia, que en la mano derecha del Padre que está sentado en el trono, Él tiene un libro y tiene 7 sellos.
Y un ángel clamó a gran voz, un poquito de cartología aquí, pastor, no sé si. Ajá. Y dice que un ángel clamó a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de sacar sus 7 sellos? Y entonces Juan se puso a llorar. Lloraba, y dice que mucho, no solamente lloraba, sino que lloraba mucho, porque no se halló alguien digno ni en el cielo ni en la tierra de tomar el libro de la mano derecha del Padre que estaba en el trono, ni de sacar sus sellos. Entonces un anciano de los 24 que representan la iglesia, amén, le dijo: Juan, no llores, he aquí está uno, el león de la tribu de Judá, alabado sea Dios, la raíz de David, ha venido para vencer, alabado sea Dios. Él es digno de tomar el libro, como en efecto lo tomó de la mano derecha del Padre y comenzó a abrir los sellos. Pero hay algo que me llama la atención ahí, pastor, director, es que dice que los 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono, y los 24 ancianos, y los millares de ángeles que estaban en el cielo, se postraron todos ante él y dijeron: digno eres de abrir el libro y de sacar sus sellos. Amén. Entonces toda lengua de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra confesarán que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Pero Él vino a cumplir un objetivo. No nos salgamos de ahí, de esa línea. Seamos precisos, seguros y fieles como lo fue Cristo. Y seamos humildes como lo fue Él. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive. Entonces la palabra de Dios es el medio por el cual Él hace el milagro de transformar al hombre. Estoy terminando. Quiero que leamos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Gracias a Dios que aquí en este salón, aquí no hay timbre. En los demás sí. Qué bueno que es aquí. Miren lo que Pablo le dice al pastor Timoteo. Y yo tomo estas palabras para decírselas a ustedes, estudiantes de Cristo. Pablo le dice al pastor Timoteo, el título: predica la palabra, utiliza la vara. No te prediques a ti mismo, predica la palabra. Porque, pastor, director, hoy hay mucha gente que se está predicando a sí mismo. Y yo hago esto, y yo hago aquello. Mijo, yo te invité a predicar a Cristo o a hablar de ti. Escribe un libro, chico, entonces. Y en la iglesia se pone, y oramos así, y danzamos así, y leemos la Biblia así, y yo soy así, y yo, ¿y Cristo dónde queda? Sacan a Cristo del centro del mensaje. Y un mensaje donde Cristo no sea el centro, ese mensaje no es de Dios. No es de Dios. Cuando un mensaje, Cristo no está en el centro de ese mensaje no es de Dios. Porque Cristo está en la Biblia, desde la primera palabra de Génesis hasta la última palabra de Apocalipsis, está Cristo. Porque todo es por Él, por medio de Él y para Él. Alabado sea el Señor. Así que el mensaje tiene que ser cristocéntrico. Hay gente que se están predicando ellos mismos, le están robando la gloria a Él. Y aquí el único que merece gloria es Él. Aleluya. Aleluya. Pablo le dice a Timoteo: pendiente, Timoteo.
Predica la palabra. Fuiste llamado a predicar la palabra. Y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que te encarezco, Timoteo? ¿Qué es lo que te encargo? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué razón, Timoteo, te encargo esto? ¿Por qué razón te encarezco esto? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando mucha gente serán intolerantes a la sana doctrina. No van a tolerar la sana doctrina. Y por eso vemos mucha gente hoy diciendo, ¿y esto por qué es malo? ¿Dónde dice la Biblia que es malo? ¿Dónde dice la Biblia que esto no es malo? Porque yo veo a los hermanitos por allá por la casa. Yo veo a los hermanitos en enlace. En enlace. Cuidado con una cosa, cuidado con un lazo ahí. Yo veo a los hermanitos allá y los veo allá. Y yo no veo ellos no veo que eso sea malo. Yo veo que Dios los usa. Entonces Pablo dice, cuidado Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Serán intolerantes a la sana doctrina. Dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Va a llegar ese tiempo, Timoteo. Ahora yo le digo a ustedes estudiantes, ese tiempo ya llegó. Ese tiempo ya está. Entonces Pablo le dice a Timoteo, y yo le digo a ustedes hoy, pero tú sé sobrio en todo. Amén. Sé sobrio, no te embriagues con lo que te ofrecen, con lo que te dicen. No te embriagues con esa comezón de oír y oír y oír. No te embriagues de eso. No te emborraches de eso. Mantente sobrio. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Aleluya! Pero tú sé sobrio en todo. Dice, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Termino con esto. Timoteo no era evangelista, Timoteo era pastor. Y Pablo le está... Hay que entenderlo bien, porque hay gente muy fanfarrona. Hay gente que no quiere dejar para los demás. Hay gente que dice, tengo los 5 ministerios y más. Eso además se lo puse yo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú eres un pastor, tu ministerio es pastoral, tú puedes hacer obra de evangelista, pero no eres evangelista, eres pastor. Entonces vemos hoy día, campaña con fulano de tal, pastor y evangelista. Mijo, o eres pastor o eres evangelista. Ahorita ya a confundir a gente. Pastor, evangelista, misionero y maestro, más nada. Ayer vi un asunto en una iglesia nuestra. Yo no sé si hay cuánto. Hay aquí alguien que no sea de Emaús. Levanta la mano. No importa, ahorita es Emaús. Aquí. Y si no, tápese los oídos porque no. Ayer mismo yo vi una campaña que hay en una iglesia nuestra. Ahorita Dios, miren cómo estoy. Campaña, pastores fulano. Voy a decir los nombres, porque tampoco. Usted los conoce más que yo. No, pero no te pongas a echar mente ahorita. Después digo, busca el estado de fulano. Que yo sé que usted tiene ese número. Seguro que sí. Pastores fulano de tal campaña con el pastor y evangelista. Dios mío, ¿quién va a predicar en esa iglesia? ¿Un pastor o un evangelista? O hoy predica un mensaje pastoral y mañana predica porque el evangelista va allá para la calle. Entonces un día aquí y un día en la calle. El evangelista no es para allá afuera, pues. Evangelista, de evangelizar. ¿Ah? ¿Vamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy predica en la iglesia y mañana predica afuera. ¿Y qué está claro con esto? Y cierro la Biblia porque el pastor está nervioso. El director está nervioso.
Hay que estar claro con esto. Usted debe estar claro. ¿A qué lo está llamando Dios? ¿A qué lo llamó Dios? Porque ya basta de esa cosa, de ese poco de fanfarrones en la iglesia. Yo soy evangelista, yo soy maestro. Yo soy, no, amigo. ¿Eres pastor o eres evangelista? ¿Qué? Si eres evangelista, para la calle, a predicar allá afuera. Y si eres pastor de verdad, entonces Dios te va a poner en una congregación, en una iglesia. Porque Pablo no le está diciendo a Timoteo: tú eres evangelista, no, tú eres pastor. Haz obra de evangelista, pero cumple tu ministerio. No se te olvide que tú eres pastor. Amén. Entonces debemos estar claros. Vamos a utilizar lo que tenemos en la mano. Vamos a conocerla bien. Vamos a meternos dentro de ella. Vamos a navegar en ella. Así como navegan muchos en internet y pasan horas navegando en internet, deja un poco la navegación en internet y en WhatsApp y en las redes sociales y navega en ella, porque ella es la palabra profética más segura. Amén. Dios le bendiga. Pónganse sobre sus pies. Aleluya. Cristo vive. Vamos a levantar la mano al cielo. Vamos a darle gracias a Él. Abre tu boca y dale gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra. Aleluya. Tu palabra, Señor. Que como estudiantes de ella